Vale. ¿Qué tal, Rosa? ¿Sí? Buenos días y bienvenidos. Agradecemos mucho vuestra asistencia y vamos a proceder con el inicio del acto de presentación del Fondo Aragonés de I+D+I. Lo primero que vamos a hacer es dar paso a un vídeo de unos 2 minutos y después continuamos con el acto. En el año en el que la ciencia ha demostrado ser clave para la sociedad, es imprescindible poner en valor el papel de los científicos para garantizar la vida y el futuro del ser humano. Aragón ha mirado cara a cara la investigación y fue la primera comunidad en tener una ley de la ciencia. Además, desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Aragón ha incrementado el presupuesto un 23,2% e invertido 1 millón de euros en 8 investigaciones relacionadas con el COVID-19. La mejor forma de afrontar el futuro es saber de dónde partimos, y el Fondo I+D+I es una herramienta perfecta para hacerlo. El fondo cuenta con 100,3 millones de euros más 42,8 millones de recursos destinados a investigación e innovación de la transferencia a la Universidad de Zaragoza y 5,7 millones de los proyectos vinculados al FITE. Aragón quiere pisar fuerte en el futuro y para ello es necesario apostar por la ciencia y dotar a los proyectos aragoneses y a nuestros científicos de los recursos necesarios. Aragón es futuro. Muy bien, pues para continuar con el acto os voy a contar brevemente por qué nos encontramos en este momento en esta terraza con este buen tiempo. A principios de este año nos pusimos a... Ostras, vaya, por Dios, perdón. El director. En directo. A principios de este año, 2021, nos pusimos a recopilar, a recoger la información necesaria para la confección de este fondo de I+D+I. Perdón. Lo había puesto en silencio, pero en fin, cosas que pasan del directo. Bueno, a principios de este año comenzamos a recopilar la información necesaria para la confección del Fondo Aragonés de I+D+I. Y este fondo lo que hace es recopilar todas aquellas partidas que tienen como objetivo la I+D+I. Y la primera tarea con la que nos enfrentamos fue la de qué tipo de información teníamos que recoger desde nuestro departamento. Y cuando te planteas partidas asociadas a I+D+I, pues se te pueden generar unas cuantas dudas, ¿no? Sobre todo cuando vas a abordar a compañeros de otros departamentos y les dices, oye, localiza las partidas que tengan que ver con estos temas. Entonces aquí aparece la villa de Frascati, que es una pequeña ciudad cercana a Roma, donde en el año 1963 se reunieron, patrocinados por la OCDE, un grupo de expertos en estadísticas de investigación y de desarrollo. Como resultado de estos trabajos, desde el año 63 contamos con el Manual de Frascati, que es el manual internacional estándar que establece los criterios mediante los cuales podemos recopilar esa información y hacerla comparable entre los diferentes países. Bueno, pues gracias a este Manual de Frascati pudimos preparar un mail bastante detallado con las definiciones que permitieron a nuestros compañeros de otros departamentos del Gobierno identificar qué partidas tenían que constituir parte de este fondo de I+D+I. Básicamente lo que hemos puesto en el fondo son todos aquellos temas que tienen que ver con investigación básica, con investigación aplicada, con desarrollo experimental y con innovación.
Una vez recopilada toda esta información, este fondo ha quedado constituido por 3 grandes partidas que han sido presentadas en el vídeo. Tenemos primero un poco más de 100 millones, que es lo dedicado por los diferentes departamentos del Gobierno a tareas de I+D+I. Tenemos una segunda parte, que es una fracción de lo que se le da a la universidad, del Fondo General de Universidades, y una tercera partida, que son aquellos proyectos del FITE que tienen un fuerte componente de investigación o de innovación. Todo este trabajo, además, nos ha servido para coordinarnos con el Ministerio de Ciencia, con el cual hemos cotejado muchísimas de las partidas, muchísimas de las cantidades. Hemos acordado también qué partidas pueden ser consideradas y cuáles no, para estar alineados y coordinados de aquí en adelante. Y esperamos que todo este trabajo sirva para tener una base de partida de conocimiento de cómo estamos trabajando desde lo público en la financiación de la I+D+I en Aragón, y que nos permita contribuir de un modo adecuado y sobre todo más preciso con estas estadísticas a nivel nacional y a nivel europeo. Finalmente, me gustaría acabar mi intervención agradeciendo especialmente al personal de nuestro departamento que ha estado implicado en la recopilación de toda esta información y en el cotejo, pues como están por ahí detrás, luego en el momento del café los podréis conocer. Están Raquel, Rosa, Loreto, Rafa. También tenemos que agradecer mucho el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría General Técnica de nuestro departamento, y finalmente también agradecer a todos los departamentos del Gobierno de Aragón por el trabajo y el tiempo que han dedicado a buscar estas partidas y la sensibilidad que han demostrado para esta temática tan importante para nuestra comunidad. Muchas gracias. Ya los dejo en manos de la consejera. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí intervenir hoy aquí como consejera de Ciencia en un acto tan relevante para la comunidad científica y también para nuestra comunidad autónoma, y que nos posiciona y nos permite hacer un ejercicio de transparencia, un ejercicio de honestidad con lo que se está haciendo y también de reconocimiento con esta inversión en investigación que es tan crucial para nuestra comunidad. En primer lugar, me apetece, creo que es lo justo, empezar agradeciendo a la Dirección General de Investigación e Innovación, ya los ha citado Enrique, al propio Enrique, a todo el equipo por haber llevado a cabo este trabajo, y también, como ya se ha dicho, al resto de compañeros del Gobierno, porque al final este es un fondo de I+D+I, no de la Consejería, es un fondo de todo el Gobierno de Aragón. Todos los actores han estado implicados, nos han trasladado la información y al final la responsabilidad y el fruto de esto ha sido compartido. Así que quiero dar las gracias a todos porque venimos de unos años complicados, ha sido difícil llevarlo a cabo o hacer entender a otros departamentos que en la situación en la que había y con la urgencia que había se sentaran unas semanas a mirar, a desmenuzar esas partidas, y creo que es de agradecer que lo hayamos podido hacer y que finalmente se pueda presentar. ¿Por qué estamos hoy aquí? Bueno, el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 28, establece que dentro de los principios rectores de actuación de los poderes públicos está el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. Siguiendo este mandato estatutario, las Cortes de Aragón en 2016 firmamos ese pacto por la ciencia, una firma de la que creo que nos tenemos que sentir todos y todas muy orgullosos, porque englobó no solamente a todos los grupos de las Cortes de Aragón, a investigadores, a empresarios, a las universidades, en una rúbrica por un compromiso compartido, primero, de no repetir errores, de no volver a cometer el error de la crisis anterior, y segundo, de identificar por primera vez futuro con investigación. Creo que ese compromiso además nos colocó como la primera comunidad autónoma que tenía un pacto en este sentido y que marcó la hoja de ruta. 2016. 2 años después, el 4 de diciembre del 2018, como ya se ha nombrado aquí, las Cortes de Aragón aprueban de nuevo por unanimidad, y por lo tanto creo que es una ley más que otras de todos y de todas, es una ley compartida, consensuada y que representa a todas las fuerzas políticas. Esta Ley de Investigación e Innovación de Aragón, mal llamada y pero por todos conocida Ley de la Ciencia. Es una ley que supuso un salto cualitativo, como saben, porque la norma anterior era una norma del 2003 y hablar de 15 años de diferencia en la ciencia pues es un mundo. Era necesario hacer esta adaptación y que además pues permitiera que todos los grupos nos comprometiéramos por imperativo de la ley a asegurar el mejor funcionamiento de la investigación, su estabilidad, su inversión y su apuesta contracíclica, como herramienta contracíclica para llevar a cabo estas salidas de las crisis distintas, una salida apostando por el valor añadido. Desde la llegada de mi equipo y mía personal a la consejería entendíamos que la obligación era desplegar esa ley que había acabado a finales del 18, tuvo lugar unas elecciones y en esas estábamos cuando la COVID irrumpió en nuestras vidas y como en la de todos ustedes pues se tuvo que parar este trabajo. Hoy tenemos la suerte de retomarlo y de poderlo acabar y poder presentar hoy ese objetivo que es el cumplimiento de la Ley de la Ciencia, en concreto en su artículo 36 para la presentación de este Fondo Aragonés de I+D+I. Este fondo, como ya ha explicado Enrique,
Enrique, recoge toda la inversión que desde los distintos departamentos se hace en investigación, en innovación, en transferencia y además, bueno, pues lo que dice en este caso la Ley de Presupuestos, lo sabrán sobre todo los grupos parlamentarios, habría que haberlo presentado conjuntamente con la Ley de Presupuestos, pero como saben, este año los fondos europeos en diciembre todavía no determinaban cuál iba a ser la financiación que iban a ser objeto de subvención y por lo tanto creíamos que lo justo era esperar, presentarlo como un anexo cuando ya estuviera un poco más clara cuál era esa hoja de ruta europea. Ese es el día de hoy, ya tenemos un poco más clara esa hoja de ruta y por lo tanto ya podemos presentar ese anexo a los presupuestos con el primer fondo aragonés de I+D+I. Entrando en detalles, ya han salido algunas de las cifras, pero es importante, creo, ponerles un poco de cuerpo a estas cifras, entender qué implican. El fondo tiene como 3 grandes apartados. El primer apartado es como si dijéramos la inversión en I+D+I más tradicional, aquella que hacemos desde el departamento, que se hace a través del ITA, del CITA, del IACS, la parte sanitaria. Esta partida en el fondo asciende a los 100.384.949. Esta cifra puede no decirlos nada, pero tiene más sentido si les digo que en 2019 la cifra era de 81 millones de euros. Es decir, en 2 años de gobierno, en 2 años difíciles y con una crisis sanitaria mediante, el Gobierno de Aragón ha aumentado la inversión en I+D+I en un 23,2%. Y si podemos ponerlo algo más cercano, hablemos de inversión por habitante. En 2019 la inversión por habitante era de 62,15 euros y a día de hoy es de 76,74. Este aumento de la inversión, este 23,2% de inversión en el fondo, lo que viene es a cumplir con la ley de la ciencia. Lo que viene es a demostrar que nos creíamos de verdad que había que aumentar la inversión, que había que sostenerla y venimos a cumplir el Pacto por la Ciencia, que además nos decía que invertir en ciencia no es gastar, es invertir en ciencia. Y además el Pacto por la Ciencia añadía que teníamos que apostar por ese papel anticíclico en los momentos de crisis. Y creo que venir del año más duro de nuestro país, de este año de la crisis sanitaria y haber aumentado la inversión, demuestra no solo que lo que firmamos en el Pacto por la Ciencia era necesario, sino que además se puede hacer y que lo estamos haciendo. De esos 100 millones con 3, 83,3 corresponden a la investigación científica, técnica y aplicada de ciencia y de sanidad. Al final el mayor peso, como es lógico, lo lleva nuestro departamento y la parte sanitaria. Y los 17 millones restantes son programas e iniciativas de I+D+I repartidas por todo el Gobierno, por las distintas consejerías en sus diferentes acciones. Esta es la parte más crucial, más sustancial del fondo, pero como ya se ha planteado y ha contado Enrique, por una cuestión de consignar independientemente para cumplir el manual, tenemos que consignar por separado también el Fondo General de Universidades, que es una parte de la transferencia que dedicamos a la universidad en esta transferencia básica. Una parte de esa financiación corresponde a investigación, en concreto son 42,8 millones de euros, y los proyectos FITE, que como saben estamos apostando porque la inversión en el territorio también sea inversión en investigación y en talento, y en este caso concreto con 5,7 millones de euros. Si hacemos la cuenta y sumamos todas las 3 partidas que están separadas, el fondo asciende a 148,8 millones de euros. Una cifra que creo que es contundente, pero que también creo que es mejorable y en la que nos tenemos que seguir esforzando para seguir creciéndolo. Coloca la inversión en I+D+I de Aragón respecto al presupuesto en un 1,9%. Y este dato está lejos todavía del horizonte europeo, pero está más cerca de lo que estábamos hace unos años. Les voy a poner un ejemplo. En España el presupuesto del 2019 consignaba un 1,6 del presupuesto. En este caso nosotros estamos hablando del 1,9. España este año ha propuesto el 2,5 con los fondos europeos. Veremos finalmente cuál es ese resultado y también veremos y esperamos que parte de esos fondos europeos nacionales se transfieran a las autonomías y este 1,9 durante el año también pueda seguir creciendo. Esta es la parte como cuantitativa del fondo, las cuantías concretas, pero creo que también hay que tener una mirada cualitativa sobre el fondo. ¿En qué está invirtiendo Aragón? ¿En qué estamos gastando el dinero en investigación? Y allí lo que descubrimos es que está bastante alineada la investigación con los ejes estratégicos de la economía de nuestra región. Voy a poner algunos ejemplos. Invertimos 13,8 millones de euros en investigación y desarrollo de la sociedad de la información y después de la pandemia está claro que esta transformación hacia la digitalización, hacia la industria 4.0 necesita de investigación, en concreto 13,8 millones y a estos hay que sumarle 4 millones de euros destinados a investigación y tecnología aplicada a la industria, porque esta transición no la tiene que hacer solo la administración, también la tienen que hacer las industrias, nuestras pymes, los autónomos, a los que hay que acompañar también en este añadir valor a lo que producen.
Otro ejemplo, Aragón, como saben, tiene un peso fundamental la agroalimentación. Es el segundo sector económico por volumen de impacto en el PIB y además es uno de los sectores más potentes en generación de empleo. En este caso concreto, desde el Gobierno de Aragón invertimos 13,7 millones de euros en agroalimentación. Y esto es importante porque a estos 13,7 millones de euros hay que sumarle también 2 millones de euros aparte que destinamos para la investigación en agroalimentación en la provincia de Teruel, en el Centro de Bioeconomía de Teruel. Y estas partidas sin contar con lo que por su parte también hace la universidad con sus institutos propios y con los institutos mixtos. Por lo tanto, creo que sin anticipar ninguna cifra en concreto, pero podríamos estar hablando de una cuantía muy significativa y importante en el sector de la agroalimentación, un sector clave para afrontar la transformación de cambio climático y energética que necesita nuestra comunidad y nuestro país. En el año de la pandemia no hablar de sanidad sería casi un delito. En este caso concreto, el Gobierno de Aragón invertimos un total de 14,3 millones de euros, 12,7 en el ámbito sanitario de I+D+I en los institutos públicos, 1 millón de euros en los proyectos COVID, que como saben se están desarrollando este año, y 600.000 en esos 8 nuevos contratos a raíz de la convocatoria especializada en investigación biosanitaria y de tecnologías médicas. Y por no dejarnos alguno, Aragón Verde, esta apuesta por la lucha contra el cambio climático, por la transformación, también pasa por invertir 7,2 millones en investigación agraria medioambiental, 3,5 importantísimo en el desarrollo empresarial del hidrógeno. Tenemos competencia y capacidad para ser punteros en esta investigación y para hacer esa transformación, o 2,8 millones para investigación y desarrollo del vehículo eléctrico. A esto no me quiero olvidar, por ser casi la consejera de Ciencia, de los 27,7 millones de euros que destinamos a la investigación básica. Porque toda la investigación que luego se transfiere, que se convierte en innovación, que se toca, necesita una investigación básica, un sostenimiento de una transferencia a aquellos investigadores que sus frutos no se producen mañana, pero que dentro de 10 años les agradeceremos donde estamos. Ahí hay 27,7 millones de euros. Y otra cifra de la que tampoco me quiero olvidar son los 3 millones de euros que se destinan a la astrofísica, a mirar el cielo desde Teruel. Creo que descubrir que Aragón tiene singularidades para la investigación es muy potente. Una singularidad era el cielo que tenemos desde Arcos de la Salina y creo que también es importante especializarnos en algo así y mirar también el universo, aunque sea desde ese rinconcito de Teruel. En definitiva, todos estos datos lo que nos dan es una foto fija. Por primera vez la comunidad autónoma va a tener esa foto fija de en qué situación estamos. Y esto nos permite dos cosas. Por un lado, el reconocimiento público fundamental. El Gobierno invierte en investigación y hay que reconocer y hay que poner en valor a nivel social que se está invirtiendo en investigación y lo más importante todavía, que se permitirá un seguimiento para la ciudadanía y para los grupos políticos de las Cortes del cumplimiento de la ley. Tenemos un mandato que nos dice que hay que aumentar la investigación, que hay que aumentar la inversión y sostenerla en el tiempo y esta es la mejor herramienta para que se pueda auditar, para que se pueda comprobar y para que se pueda vigilar. Y creo que eso es una buena iniciativa no solo de transparencia, sino también de democracia en la gestión. Aparte de estos datos, y en general, aunque este año haya sido tan complicado, creo que la comunidad autónoma, por lo que ha demostrado en los últimos meses, está en buenos años. La ciencia tiene buenos años en nuestra comunidad, aunque estoy segura de que podremos tener mejores en los años venideros si seguimos apostando. Este 1,9% del presupuesto, como digo, se puede mejorar, pero es un avance muy significativo en dos años. Y a este 1,9 hay que sumarle la ejecución. Esto a nivel estatal ha sido uno de los grandes debates. Lo que se investiga en ciencia luego nunca se ejecuta. Y creo que es importante poner también esa comparativa. ¿Cuánto presupuestamos, pero cuánto ejecutamos? Y en este sentido, Aragón nos colocamos como la tercera comunidad autónoma en ejecución de partidas de I+D+I con un 94,1%, solo por detrás de País Vasco y Cataluña y 16 puntos por encima de la media de ejecución del resto del Estado. Así que no tenemos, por desgracia, los fondos que tienen Cataluña o el País Vasco, pero los que los tenemos los gastamos hasta el final para asegurar que se parezca el presupuesto lo máximo a la ejecución en el cierre del año. El reto a futuro, sin duda, después de todos estos datos, es conseguir que la inversión pública sea palanca para que llegue más inversión privada. Al final, la inversión global en investigación y desarrollo también exige del esfuerzo de las empresas por entender que también invertir en ciencia es invertir en el futuro de su desarrollo económico. A datos del 2019, que son los últimos que nos aporta el INE, la inversión en Aragón global sobre el PIB es el 0,9 y, como saben,
está todavía una décima por debajo la inversión privada de la pública. Estos datos son la foto de hace 2 años, todavía no tenemos estos datos. Lo que confiamos es que el aumento presupuestario y el aumento del Gobierno de Aragón en la inversión sirva para tirar y para arrastrar de esa inversión privada que también necesitamos para ir subiendo esos puntos sobre el PIB. Esperamos a que los datos del INE sobre el 2020 consolidados salgan en los próximos meses y los podamos dar a conocer, y anticipamos que creemos que va a haber un aumento de esta inversión, aunque solo sea por la parte de aumento de la inversión pública. Al final, esta transformación exige el compromiso de todos y todas. Yo creo que esta apuesta por la investigación en Aragón nació bien parida, entiéndanme, nació con un acuerdo, con un pacto por la ciencia con todo el sector, nació con una ley que tenía una unanimidad, y por eso entendíamos que qué mejor era que presentarlo aquí en presencia, aunque fuera limitada por la situación sanitaria, pues de los grupos de las Cortes, de los agentes implicados, de las universidades, al final de todos aquellos que vivís y que le dais alma a esto de la investigación. En ese esfuerzo compartido por no repetir errores, que es el mantra con el que creo que vertebra todo este pacto por la ciencia, la ley y el fondo. No podemos asfixiar a la ciencia en los momentos más complicados de nuestro país, sino que hay que hacer justo lo contrario. En aquellos momentos de crisis económica, hacer de la ciencia esa palanca de crecimiento, y creo que en este año pues se está demostrando con este aumento de la inversión. Espero que esta sea la presentación de muchas y que nos podamos ver todos los años con una curva que vaya subiendo de manera estable y sostenida en el tiempo para apostar por este crecimiento. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes hoy aquí en esta presentación. Esperamos que sea breve, pero ya el hecho de vernos en persona ya se agradece. Y acabar simplemente reconociéndoles algunas claves para mí que determinan este esfuerzo. Y es que la ciencia es el mejor y el más perfecto instrumento para el bien común. Y además no solo tiene un valor por sí misma para la investigación. Un país democrático necesita valores como la curiosidad, la libertad de expresión, el trabajo riguroso, la constancia, el pensamiento crítico, la duda. Estos valores están intrínsecos a la investigación y son los que han dado los momentos más valiosos de nuestra historia. Tenemos que ser capaces de preservar esta inversión no solamente por el valor que tiene dentro de la investigación, sino por el valor que tiene de bien social y de fomentar ese pensamiento crítico y esa construcción de futuro. Durante años vivimos dándole la espalda como pueblo y como sociedad a los grandes investigadores, exportando parte de nuestro mejor talento. Creo que eso no nos lo podemos permitir como sociedad, porque estamos perdiendo el futuro y los mejores recursos para crecer de manera sostenida y estable. Y además porque acabamos pagando el peaje del retroceso. Así que me alegra que esta vez haya unanimidad y haya acuerdo entre todos para no volver a repetir esos errores, apostar por el futuro, es apostar por la ciencia y por el talento, y espero de verdad que este sea el primer fondo de muchos y además que marque esa línea ascendente en la que todas queremos trabajar. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Como nos acompañan compañeros de la prensa, si tenéis alguna cuestión concreta, algún dato, alguna cosa que creáis que podemos aclarar. Buenos días, consejera. Yo quería preguntarle, hablaba sobre que esta inversión es un punto de partida y que se plantea un futuro. No sé si le ponen cifras a ese futuro a medio plazo de hasta dónde tendría que llegar la inversión para tirar de la empresa. Las cifras están ya puestas. Creo que hay una campaña además pública hecha a nivel nacional de ese 2%. El Estado nos está hablando del 2,5% de la inversión en el presupuesto. Yo creo que más importante que ser capaces de ahora de hacer una promesa muy a largo plazo es que vayamos cumpliendo paso a paso cada año ese aumento. Al final lo que demuestra es lo que se queda, y lo que se queda es que ha habido un 23,2% de aumento en 2 años y que tenemos que ir consolidando esa senda. Esperemos a que se resuelva cuál es el porcentaje respecto al PIB, porque estoy segura de que sube del 0,9, y bueno, la senda es seguir caminando en ese sentido, a ese 2% del PIB del que se nos habla, aunque bueno, pues nos tendremos que seguir acercando a ese horizonte. Hola, buenos días. Ha comentado que actualmente, según la conclusión del fondo, se invierte el 1,9% del presupuesto de 2011 en I+D+I. Respecto a 2019, no sé si tiene el dato por compararlo.
El problema es que no está el dato agregado en 2019, que tenemos algunos datos parciales porque es difícil, es la primera vez que se ha hecho el cómputo, entonces no estaban todas las partidas agregadas. Pero sí que el dato que teníamos respecto a la primera parte del fondo, a la parte del fondo ordinario, sin la parte de universidades y sin la parte del FITE, que entonces todavía no se invertía casi en el FITE, no se destinaba casi a investigación, estábamos hablando del 1,2. Lo que digo es que no son exactamente comparables, probablemente sea un poquito más del 1,2 en el 2019, pero no podemos introducir la partida que nos falta porque no está el cómputo hecho. En cualquier caso, estamos hablando, como le digo, sí de un crecimiento de un 23,2 en esa parte, que creo que es significativo. Buenos días, consejera. Yo soy Montse del Heraldo. Nada, quería saber si no haría falta también una mayor partida presupuestaria para acelerar la transformación de la industria, dado que todo el mundo habla de que vamos a cambiar las coordenadas en muy poco tiempo. Y claro, sí ha desgranado algunas de las partidas, pero vamos, parecen insuficientes, ¿no? Siempre parecen insuficientes. Efectivamente, la transformación digital de nuestras industrias y de nuestras empresas es uno de los ejes fundamentales de los fondos de reconstrucción que van a llegar de Europa, de los fondos de recuperación. Uno de los ejes fundamentales es esta transformación digital y esta senda hacia la industria 4.0. En ese sentido, claro que estos fondos, todos los fondos son insuficientes, claro que podrían ser mucho mayores, pero estamos a la espera de que se acaben de materializar esa llegada de los fondos desde los ministerios, porque hay unas partidas muy importantes destinadas concretamente a esta transformación y que además nos acabarán variando las cifras del presupuesto, esta vez espero para una ejecución mayor de lo presupuestado por la llegada de fondos nacionales. Y discúlpeme, en lo que es investigación en COVID, ¿hay algunas líneas innovadoras que se hayan abierto recientemente y que puedan ayudarnos en esta salida del túnel? Tenemos los 8 proyectos de investigación. Como saben, hubo una convocatoria estatal de proyectos COVID y aquellos proyectos que pasaron el corte pero no entraron en la financiación, pasamos a financiarlos desde el Gobierno de Aragón. Son 8 en concreto, los cuales algunos de ellos ya están dando sus frutos y tienen investigaciones que van desde la vía más sociológica, de identificar cómo afecta, por ejemplo, el virus según la renta, según la edad, según el sexo, según el barrio donde se vive, y eso nos permitirá mejorar luego nuestro sistema de salud. A algunos mucho más técnicos de nanociencia y nanotecnología para evitar el contagio, algunos casos de viendo cómo empeoran algunas otras enfermedades según el propio paciente COVID o la propia enfermedad COVID, o por el mero hecho del aislamiento o del no haber podido salir de casa, cómo afecta a otras enfermedades. Hay un paquete de 8 investigaciones que están en curso y que esperamos que este año ya dieron algunos resultados preliminares en un acto hace un par de meses y esperamos que a final de año los tengan finalizados y nos den esos frutos, porque hay una investigación. Ahora todo el mundo habla de la vacuna porque es esa investigación rápida, ¿no? Necesitamos esa vacuna, pero hay mucho más por investigar. Los efectos secundarios que quedan en los pacientes, el efecto sociológico que ha generado sobre las familias, hay mucho por estudiar y hay 8 proyectos que nos van a dar resultado. Sí, hola. Quería preguntar, aparte de ese objetivo del 2% del PIB, el haber elaborado este fondo les ha hecho tomar algún otro tipo de medida a partir de ahora, algún otro tipo de plan para reforzar la ciencia. Estamos en proceso, eso igual lo puedes explicar mejor, Enrique, de hacer nuestro propio plan para la ciencia. Estamos en este verano preparando la RIS3. Al final esto lo que nos ha permitido es hacer esa foto fija para readecuar los fondos que van a llegar y la inversión que vamos a hacer a partir del año que viene y las estrategias a 4 años, si quieres. Sí. Como acaba de contar la consejera, estamos en pleno proceso de elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente de Aragón, que es uno de los requisitos que pone la Comisión Europea para poder recibir fondos europeos en el próximo periodo operativo, del 21 al 27. Esta estrategia de especialización inteligente se está haciendo de modo coordinado con todos los actores de la sociedad aragonesa y lo que nos va a permitir es decidir en qué líneas temáticas vamos a apostar como región para diferenciarnos del resto y que estén apoyadas en nuestras fortalezas y que nos permitan tapar algunos de los agujeros que se han detectado. Entonces, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho de recopilación de información ahora mismo para la
la confección de este fondo y para el proceso de elaboración de la estrategia de especialización inteligente es un trabajo que muchas veces se ha postergado, porque este trabajo de recopilar información, de analizar, de evaluar cuál ha sido el impacto de las inversiones en años pasados, ¿no? Evaluar el impacto de las políticas públicas es un punto que muchas veces está postergado por las urgencias, ¿no? Como el COVID. Pero precisamente tener la excusa de tener que preparar esta estrategia de especialización inteligente, para lo cual hemos tenido que evaluar lo que se ha hecho hasta ahora y recopilar mucha información, nos ha permitido tener una visión de conjunto, tener unas cuantas fotos de nuestros ecosistemas, entre otros también del esfuerzo inversor que está realizando la Comunidad de Aragón, y a partir de esas fotos es mucho más fácil construir el futuro. Una pregunta solo, con todos esos investigadores que lamentablemente tenemos dispersos por Madrid, por Cataluña, muchos también por el extranjero, yo no sé, los tiempos de pandemia aún han sido muchísimo más duros también para los investigadores, que sí ha habido para la COVID, pero no ha habido para nada más. Entonces, me gustaría saber si tienen cuantificado de algún modo, pues eso, toda esa gente que tenemos fuera, si alguno ha podido volver y si a futuro se plantean, con la llegada de fondos europeos, que pudiéramos captar a muchos de esos investigadores que aún están fuera de Aragón. Sí, hace unos días tuve la suerte de contestar sobre esto mismo en las Cortes de Aragón. Aragón tenemos buena capacidad para retener el talento y todavía lo que no tenemos es desarrollada toda la capacidad posible para atraerlo. Y en eso es en los que nos estamos esforzando en estos 2 últimos años. Ha habido un informe de COTEC que nos posiciona como la 5ª comunidad autónoma en talento, pero sí que nos señala algunas mejoras en la atracción del talento. En este sentido, creemos que las mejoras para atracción de talento es dar empleos estables, hacer ofertas de empleo público, asegurar carreras de investigación, asegurar sueldos de calidad, y además asegurar que los investigadores se integren en ecosistemas estables, con buenas infraestructuras, que puedan contratar equipos. Al final no hay una fórmula mágica de hacer un programa de atracción de talento. Lo que necesitas es tener un ecosistema fuerte que les haga apetecible volver. No podemos competir con salarios con países como Finlandia, como Alemania, pero sí que podemos competir en calidad de vida, en estabilidad, en garantía en la investigación, y creo que cosas como estas, empezar a poner en valor que hay un esfuerzo compartido, que se está aumentando la inversión, que hay un compromiso de región, creo que esto nos pone en la buena senda para que desde fuera de otros países nos empiecen a mirar como un destino apetecible que hasta ahora no lo habíamos sido. Perfecto. Bueno, pues si no hay nada más, creo, no me equivoco si digo que hay un café, ¿no? Vale, pues Correcto. podemos disfrutar de un café al aire libre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.